Hola amigos, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Qué pasa, Ismael? Que te he tenido abandonado unos días. Es lo que te iba a decir. Hola a todos, ¿cómo estáis? Que te hemos echado de menos, Juan Carlos. Sí. De hecho, quería daros las gracias porque he recibido 1000 mensajes de muchos de vosotros preguntándome: oye, ¿qué te está pasando? ¿Estás malito? ¿Te pasa algo? Nada, simplemente comentaros que, bueno, nosotros cuando grabamos 3 programas el mismo día y entonces, bueno, pues porque mi hija estaba malita un día y tenía que quedarme en casa con ella, pues claro, al final me he perdido 3 programas. Bueno, pues hay que recuperarlo, ¿no? Sí, total. Esto es como en el colegio, en el instituto. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo vas? Pues todo muy bien. Ya te digo, me has dejado aquí solito, pero lo he intentado hacer lo mejor posible, así que espero que no hayáis notado mucho la ausencia, ya sé que sí ha sido. Pero bueno, hoy arrancamos con un tema que yo creo que también puede ser muy interesante. De hecho, tenemos a un invitado que seguro que muchos conocéis ya, porque es todo un referente en lo que es redes sociales y bueno, pues vamos a coger un poco esa perspectiva que tiene para ver si nosotros la podemos aplicar también en nuestro día a día. Muy bien. Pues sin más, Ismael, ¿a quién tenemos hoy y de qué vamos a hablar? Pues hoy entrevistamos a Toni Torregrosa, él es Team Leader en Remax Urbe 2, así que bienvenido, Toni, a nuestro podcast. Hola Ismael, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es todo un honor estar aquí. Nada, gracias a ti. Oye, antes de empezar, Toni, que aunque seguro que muchos de nuestros oyentes y nuestros viewers te conocen, porque eres una persona bastante conocida en el sector, pues queremos conocer un poquito más de ti. ¿Qué hacías hasta el momento de ser agente inmobiliario? Es decir, ¿qué hacías antes de ser agente y cómo llegaste al sector inmobiliario? Bueno, pues si te digo la verdad, todo el mundo a quien le digo lo que hacía yo antes se sorprende, porque como casi todos, no tiene nada que ver con el sector inmobiliario, porque al final es un sector que es tan generoso que acoge oficios de no solo abogados, arquitectos y personas relacionadas con el sector, sino los oficios más dispares. Yo antes era colorista de coches, diseñaba colores para vehículos y maquinaria industrial, etcétera. Mi trabajo era, pues, por ejemplo, tenía un laboratorio y ahí empezaba a formular colores. Hacía colores o que ya estaban hechos y simplemente replicaba fórmulas, o un cliente me venía y me decía: quiero un color que cuando le dé el sol se convierta en un perlado y que tenga un tono, que trascienda un tono tal. Pues entonces Johnny se ponía ahí a sacar sus fórmulas matemáticas y color de tuning. Así que bueno, nada que ver con el sector inmobiliario. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue lo siguiente. El tema del color fue un poco impuesto. Yo cuando era joven, mi pasión era el marketing, el tema de la publicidad, etcétera. Pero claro, teníamos una empresa familiar. Teníamos una empresa familiar que se dedicaba al tema de repuestos de automoción. Mi padre se iba a jubilar, la empresa iba bastante bien, entonces en familia tienes que dedicarte a la empresa porque esto está ya montado, es un negocio seguro, tal. Entonces ya se me olvidó un poco el tema de la creatividad y ya me metí en el tema de la automoción. ¿Qué pasa? Que no me gustaba nada. Cuando tú estás trabajando en algo y el mejor día de la semana es el viernes por la tarde y el peor día es el lunes, algo está fallando. Y es lo que me pasaba a mí. Yo me despertaba un lunes por la mañana y me quedaba mirando el techo durante 5 o 6 minutos y no me levantaba porque es que odiaba mi trabajo. Era como algo que era una obligación todos los días. Y cuando tú tienes tu propio negocio y esa es tu actitud en la mente, el resultado no puede ser bueno. ¿Qué pasó? Pues al final, pues cerré mi empresa porque no iba bien, no lo llevaba con pasión, y cuando algo no lo llevas con pasión, pues al final el cierre es la única opción. Al cerrar mi empresa tuve que buscar, pues, capitalizarme. Me había descapitalizado mucho intentando salvar la empresa, entonces peligraban, pues, mis propiedades. Tenía un piso y una nave industrial que era mejor venderla porque no podía asumir las cuotas. Entonces ahí es cuando entré en el sector inmobiliario. Empecé a buscar profesionales que me ayudaran a vender esas propiedades. Pues lo que suele pasar. Llamé a inmobiliarias y venían, hacían fotos y desaparecían de mi vida. Me prometían un montón de cosas en la primera visita, pero en el momento que publicaban, nunca más volví a saber nada de las agencias inmobiliarias.
Trabajaba con todas las que podía, porque mi filosofía como vendedor era que cuantos más agencias tuviese, más posibilidades tenía de vender, pero veía que eso no ocurría. Entonces tomé cartas en el asunto. Hice mis propias fotos, hice mi anuncio, lo publiqué en Fotocasa y en Habitaclia como particular y ala. Y me puse yo a hacer visitas. Hacer visitas con clientes, con mis propiedades, me dice, ostras, me gusta esto. No sé, veía a la gente ilusionada, cómo montaba sus vidas en mi casa, cómo montaban, se imaginaban su negocio en mi nave. Entonces eso me despertó esta chispa. Al final te tengo que decir una cosa. No vendí yo mis propiedades, lo vendió una agencia inmobiliaria, que al final tuve que recurrir a una agencia inmobiliaria, pero eso me despertó esa curiosidad de ser agente inmobiliario y ahí es cuando contacté con Rocío González, que fue mi formadora desde ahora y siempre, de momento, y desde entonces, hace 8 años que estamos juntos. Muy bien, muy bien. Oye, Tony, sabemos que el comercial perfecto no existe, pero si tuviésemos que buscar cuáles son las habilidades que tiene que tener un comercial, bueno, pues para acercarse a la posibilidad de éxito en su negocio inmobiliario, ¿cuáles dirías tú que son? Pues yo creo que una habilidad es la sinceridad. Cuando yo era comercial, tanto de pinturas como lo soy ahora, porque al final es un tema comercial, lo que vamos, ahora no vendo un producto, sino vendo un servicio. Antiguamente vendía un producto. Cuando yo tenía un producto que sé que no funcionaba bien, yo se podía hacer dos cosas. O decirle a un cliente, mira, este producto es la repanocha, va súper bien, vas a tener un resultado infalible y venderle el producto. Pero ¿qué pasará? Que cuando el cliente pruebe ese producto y vea que no he sido sincero, que no tiene el acabado que yo le había dicho y que no tiene el resultado que yo le he prometido, ese cliente no me va a comprar más. Lo mismo pasa en el sector inmobiliario. Si nosotros vamos a una cita de captación, nos sentamos ante un cliente y le estamos vendiendo un servicio premium, tiene que ser un servicio premium, porque si en el momento no estamos cumpliendo lo que hemos dicho, le habremos podido vender ese servicio, nos habrá firmado la exclusiva e incluso es muy probable, conforme está el mercado ahora mismo en Valencia o en toda España, que vendamos esa propiedad. Pero aunque vendamos la propiedad, si no hemos cumplido lo que hemos prometido en esa entrevista de captación, el cliente no nos va a recomendar. Y al final, un agente inmobiliario se basa en la recomendación, no en la venta, porque no todo vale para venderlo todo cuanto antes. Lo que tenemos que hacer es hacer que un cliente diga, wow, este agente inmobiliario ha sido una experiencia increíble, porque ha sido sincero, me he informado de todo lo que en cada momento, en cada proceso del camino, me he informado, no he tenido ninguna sorpresa. Muchos clientes, cuando voy a una entrevista de captación, algo tan sencillo, Ismael, como sentarse delante de tu cliente y decir, ¿tú sabes lo que te va a costar vender tu casa? Sacas una libretita y dices, mira, vas a pagar la comisión de la agencia, que eso te lo habrán dicho todos, pero luego ahí tienes que pagar la plusvalía. ¿Quieres que calculemos la plusvalía? Mira, vamos a calcular la plusvalía. Luego, tienes el IRPF al año siguiente. ¿Qué beneficio tú tendrás entre la compra y la venta? Lo que quiero es que tengas muy claro que lo que vas a pagar para que luego no tenga una sorpresa. Y el vendedor dice, wow, han venido 5 agentes y yo no sabía esto. Yo pensaba que eso era notaría, inmobiliaria y plusvalía. Y hay muchas cosas más que el cliente no sabe. Eso es sinceridad. Y así en todos los pasos del camino. Y desde el punto de vista, estás hablando del cliente, pero desde el punto de vista de aquel cliente que todavía no nos conoce, es decir, ¿cuál es la habilidad que él considera más interesante acerca de un agente inmobiliario antes de conocernos, por la que apuesta por un agente inmobiliario? Aunque luego descubra muchas más, pero ¿cuál es la primera habilidad que realmente descubre y que le interesa y por eso firma? Dependerá de muchos factores, dependerá un poco de qué tipo de captación te estás enfrentando. Seguramente la mayoría, yo apuesto mucho por destacar, es decir, cuando voy a un cliente, hacer cosas que ese cliente diga, esto no lo ha hecho nadie, porque al final cuando vas a una entrevista de captación, si el cliente ya está madurado, tiene su publicación, tiene su propiedad publicada en un portal y está recibiendo constantemente visitas de agentes inmobiliarios, el discurso siempre es el mismo. Trabajamos en exclusiva, pero colaboramos con todos, te vamos a hacer muy buenas fotografías, te voy a informar de todas las visitas, te voy a calificar de los compradores. Es que no puedes variar. Pero cuando yo llego a una entrevista de captación, me siento delante del cliente, le digo, toma,
y le doy una hoja de alta calidad, que no tengo aquí, luego te las mando, con mi currículum. Es mi currículum. Y dice, te digo, te entrego mi currículum. Porque, ¿para qué? Digo, porque me estoy buscando trabajo. Vengo a que me contrates. Aquí tienes toda la información, tienes todo lo que he hecho, los premios que he ganado y el tiempo que llevo en el sector. El cliente se pone a ver, digo, ahora mismo estamos en una entrevista de trabajo. El cliente se pone nervioso porque se está sintiendo importante conmigo. Wow, me está entrevistando para contratarme a mí para trabajar. Entonces el cliente ya empieza a preguntarme, vale, veo que te has estudiado tanto, cuéntame, ¿este curso qué tal? Mira, pues soy CRS, soy Realtor, es una designación americana, etcétera. Luego ya le doy mi dossier de captación. Mi dossier de captación es un recetario de ventas, es decir, es la receta para la venta de tu casa. El cliente dice, le sorprende porque es algo que para él raramente está visto. Luego le enseño el delantal, le saco el delantal que regalo, ya este es el delantal que te regalaré el día que vendamos tu casa. El día de la notaría, cuando tú tengas este delantal en puesto, significa que tú has vendido tu casa y has cumplido tu objetivo conmigo, que lo hemos conseguido. ¡Wow! Se está visualizando ese final. Entonces el cliente dice, wow, tengo muchas más posibilidades. Tony, cuenta un poco lo que es el delantal, porque algunos que nos estarán escuchando, estarán conectados a este podcast, no saben lo que es. Bueno, pues yo tengo una marca personal muy peculiar que se llama El Chef Inmobiliario. Entonces, mi imagen personal es un agente inmobiliario, pero que no cocina comida como tal. Lo que cocina son vendidos, que es mi mayor especialidad. Voy a las casas de los clientes y allí, a través de mi plan de marketing, de mis acciones, de todo lo que hago una receta que es infalible, que es la receta para la venta de la casa de mis clientes. Y tengo un delantal, que es la imagen de mi marca personal. Ese delantal lo regalo pues, a la gente que me cae muy bien, como por ejemplo tú que tienes uno, pero a mis clientes tienen un objetivo, porque lo ganan solo cuando venden su casa. Entonces, cuando un cliente, si quiere el delantal, tiene que vender su casa conmigo. Ese es el final de la venta. Llegar a la notaría, firmar y tener ese delantal y luego al domingo siguiente, como es Valencia, hacer la paella. Bueno, no está mal, no está No mal. está nada mal, ¿no? Tony, eres uno de esos profesionales que apuesta muchísimo por la formación. Pero, ¿qué hay que hacer realmente para desarrollar cualquier tipo de habilidad? Bueno, cuando estás empezando, hay dos fases en el tema de la formación de un agente inmobiliario. Cuando empiezas y estás loco por formarte, porque hay tanto que aprender, no cuando decimos agente inmobiliario, no, o sea, es un clásico, marketing, fiscalidad, jurídico, fotografía, posicionamiento. Al final hay tanto que aprender que todo es nuevo. Entonces, un agente inmobiliario cuando empieza, wow, va como loco. Hay una formación de esto, me apunto. Hay una formación del otro, me apunto. Y va en su cabeza como una esponja. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo y, como todo, vas sintiendo predilección por una rama de la formación. Yo, por ejemplo, el marketing es mi especialidad. Lo jurídico me resulta tan aburrido, pero lo tengo que aprender, pero es más forzoso para mí. Entonces, cada uno va tirando por la rama que más cómodo o que más fácil es aprender esa rama. Luego llega la segunda fase del agente inmobiliario, la fase en la que tú crees que ya lo sabes todo. Ahí es cuando peligra tu carrera. Porque ahí es cuando te confías, y tienes que mirar cuando empezaste, porque luego cuando te confías aparece una nueva ley del VPO o aparece una nueva herramienta para posicionar las viviendas en los portales, pero como tú lo sabes todo, no te molestas en formarte. Y ahí es cuando la competencia, la gente que es nueva, la gente que se preocupa por formarse, te va adelantando. Y ahí es cuando tienes que tener cuidado. Entonces, la clave de la formación es tener muy claro que siempre vamos a ser eternos aprendices. Llevemos un mes o 30 años en el sector inmobiliario, da igual, siempre seremos eternos aprendices de esta profesión. Y dentro de esas habilidades, por ejemplo, tú eres team leader, como te hemos anunciado al principio, ¿hay alguna habilidad que tú consideres que sea innata? Es decir, ¿hay alguna habilidad que tú consideres que no se puede aprender, que la tienes que tener integrada en ti mismo desde que naciste? A ver, con trabajo yo creo que todo se puede aprender, pero si hay algo que a lo mejor siempre podemos tener carencias. Yo, por ejemplo, he tenido que forzar mucho tener don de gentes. Yo antiguamente era una persona ultra tímida, aunque no te lo creas, era ultra tímido cuando entré en el sector inmobiliario.
porque yo estaba acostumbrado a estar dentro de un laboratorio, salir de cuando en cuando a hablar con clientes, pero era como estaba dentro de mi cripta, etcétera, etcétera. Entonces, relacionarme con las personas de esta forma tan intrusiva y hacer estos vídeos, si me lo dicen hace 10 años, no te lo creería nadie lo que estoy haciendo ahora. Entonces, esa habilidad para mí ha sido muy costosa, pero la he tenido que desarrollar. Hay una debilidad que la gente cree que la tengo por nacimiento y es la creatividad. Todo el mundo dice, es que tú eres ultra creativo, tú eres muy creativo. Para mí, es verdad, tengo un don de la creatividad que me es muy fácil ser creativo, pero también es como un entrenamiento. Tú cuando ser creativo para mí no es de repente, ala, voy a imaginar esto y voy a hacerlo. Sí, yo he tenido fases en las que he dejado de lado un poco el tema de la creación de contenido, el tema de la creación de post y me ha costado horrores ser creativo. Lo que ahora todos los días estoy imaginando, estoy haciendo contenido, entonces para mí es muy fácil porque tengo la mente entrenada para ello. Pero porque todos los días estoy pensando en formas de ser creativo. Veo vídeos, veo ejemplos de otros agentes inmobiliarios, etcétera. Entonces tengo tanto conocimiento en la mente que para mí es fácil ser creativo. Si yo no me esforzase en saber lo que hace mi competencia ni saber qué puedo hacer para ser creativo, posiblemente no tendría despierta esa parte de mí. Entonces yo creo que todos tenemos todo para ser un agente excelente. Simplemente tenemos que esforzarnos más o menos en conseguirlo. Pero al final, si queremos hacerlo, lo podemos conseguir. Estás hablando de generar contenido, evidentemente, para tu marca personal, para potenciar tu marca personal, pero ¿qué importancia le das realmente a las redes sociales para darnos a conocer como agentes inmobiliarios? ¿Realmente son importantes? Son muy importantes. Hoy en día las redes sociales son un pilar de nuestra profesión. Yo le doy mucha importancia, pero no tanta como parece. Es decir, ahora mismo tú Ismael, piensa, hace 10 o 20 o 15 años, para darse a conocer un agente inmobiliario, tenía que pagar o anuncios clasificados en el periódico o hacer hacer una campaña en la radio, que era muy típico. Pero claro, eran métodos muy costosos. Y ahora mismo, todos los días, intento hacer un vídeo. Tengo como más de 1000 vídeos grabados, entonces no me supone ningún problema porque cuando no tengo algo, tengo un archivo tremendo de vídeos que puedo usar. Cada uno de los vídeos, dependiendo del día o la temática del vídeo, puede llegar entre 1500 hasta 20.000 personas. Depende un poco del vídeo. Al día. A la semana puedo llegar a visualizar, por eso estoy hablándote de entre todas las redes sociales, WhatsApp, no solo en una red social, pero al final, y tengo muy pocos seguidores, porque estamos hablando de que tengo una comunidad muy pequeña, que aunque parezca que tengo mucha fuerza en las redes sociales, a nivel de seguidores no parece tanto, pero el impacto que les genero a esos seguidores está en que son seguidores que están muy focalizados en mi zona, porque me he preocupado mucho de que la gente que me siga está en Valencia. Entonces, cada semana que me pueden ver unas 50, 100.000 personas, aunque sea un segundo en un vídeo, al final estoy posicionado en la mente de esas personas. Pero no todos son las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final una marca personal no está al 100% en las redes sociales, también tiene que estar en la calle. Nosotros como agentes inmobiliarios tenemos la oportunidad de poner anuncios en sitios donde hay un gran paso de gente. ¿Cómo? Con una lona, simplemente, o un cartel con tu foto. Tú ahora captas una propiedad en una zona en la que pasa bastante gente, un local comercial, un primer piso, etcétera. Tienes la oportunidad de poner tu cartel ahí y que la gente vea tu marca personal, que diga, mira, este es el agente de la zona. También reparto de flyers, hablar con las personas. Yo todas las semanas, parece, lo puedes ver en mis redes sociales, pongo mi delantal de cocinero, pongo mi gorro y me voy a los mercadillos estos que venden de ropa, tal, y me pongo a repartir flyers y a hablar con la gente. Va pasando la gente y digo, mira, tengo la receta para la venta de tu casa, tengo la receta para la venta de tu casa. Y la gente pasa y me los coge y al final se lo llevan a casa, pero ya he creado impactos. No, porque no puedes llegar a todo el mundo en las redes sociales. Muchas personas que son mayores venden su casa y no tienen Facebook o no tienen Instagram. Y esas personas tienes que llegar a ellas. No todo está ahí. Al final hay que buscar, hay que abrir mucho los horizontes. Muchos agentes que entran nuevos se centran en las redes sociales, llegan a la oficina y empiezan, lo primero que hacen es abrirse un Instagram y empiezan a crear contenido, digo. Y claro, no les funciona. ¿Por qué? Porque se centran solo en ese canal y tienen que estar en todos los sitios, en todos.
Pero Tony, fíjate, porque hay una cosa que estás diciendo, ¿no? Potenciamos mucho nuestras redes sociales, ahí evidentemente nuestra marca personal y nuestra propia imagen tienen mucha importancia, pero ¿por qué cuesta tanto el hecho de poner una imagen, por ejemplo, en un sitio offline? Es decir, hablabas tú ahora, oye, pues si captamos un local o captamos un primer piso, poner un cartel con nuestra imagen, ¿por qué nos cuesta tanto poner una foto, por ejemplo, en nuestras tarjetas o en nuestros carteles de Se Vende? Exacto, exacto. Es un mal que a la gente no es consciente. Es una publicidad impagable. Es decir, incluso en tu propio coche, yo no lo tengo, mi coche, Ismael, porque conduzco muy mal y que sé que va a ser peor tener el coche rotulado porque voy a ganar más energía Das peor imagen, ¿no? que amigos. Pero tener un coche rotulado con tu imagen, lo aparcas en un sitio, un sábado por la tarde en la avenida principal de tu ciudad y te está viendo todo el mundo de forma gratuita. Y es una publicidad impagable, porque al final, ¿cuánto tienes que invertir para que la gente te vea tanto? Te van a ver mucho más en esa calle, con tu coche aparcado o una lona, con Se Vende, con una casa que has captado en una avenida principal que en las redes sociales. Vamos a imaginarnos, Tony, si te parece bien. Pues claro, nos has hablado un poco de cuál es lo importante para ti para que un agente inmobiliario tenga éxito, pero en el futuro ¿seguirán siendo tan importantes esas habilidades o cambiará? Es decir, ¿cómo será próximamente ese agente ideal para un cliente? ¿Cuáles serán las habilidades que va a buscar ese cliente? El cliente, yo creo que en el futuro, si hablamos de un futuro que cada vez estará más próximo, los clientes nos van a buscar prácticamente siempre por el posicionamiento web. Al final, un cliente va a buscar un agente inmobiliario y se va a basar por las reseñas que tenga en Google, por las primeras posiciones en las que salgan en un motor de búsqueda, por la calidad de su trabajo, etcétera. También va a ser siempre muy importante, que eso jamás va a cambiar, el tema de las recomendaciones. Siempre, yo creo que, aun por mucho que avance la tecnología, siempre va a tener prioridad una recomendación buena de un cliente que ha vendido con nosotros. Eso va a ser indiscutible. Pero cuando estamos hablando de todo demás, la gente se va a centrar mucho en el posicionamiento web. De hecho, creo que en el futuro las captaciones las haremos a través de landing page. Nosotros tendremos que pagar a los agentes inmobiliarios a landing page, tener un buen escaparate virtual que capte a nuestros clientes y que directamente nos lleven a la cita de captación, que es muy probable que ni siquiera sea presencial, que sea online, que sea a través de una videollamada. Y a partir de ahí, el tema del posicionamiento, yo creo que va a cambiar toda nuestra forma de trabajar. Poco a poco hemos empezado con las inteligencias artificiales, con pequeños apoyos como la descripción de viviendas, la mejora de fotos, los renders, pero eso acabamos de abrir la caja de Pandora. Y entonces, en 10 años, a un futuro, yo creo que 10 años ya me quedo muy largo, que incluso mucho antes, nuestro ritmo de trabajo va a cambiar por completo. Y o nos adaptamos o dejamos el sector. Es como todo. ¿Crees que habrá entonces reseñas por agente inmobiliario? Porque ahora mismo las reseñas que tenemos en Google es por agencia, es decir, es por empresa. ¿Pero se podrán tener por agente? Sí, yo creo que sin duda los tendremos por la gente. Al final la gente te buscará. Las marcas personales se están potenciando a un ritmo cada vez más alto. Entonces, el siguiente paso será incluso una web especializada en buscar, en calificar a los agentes inmobiliarios a través de sus reseñas. Es igual que cuando tú vas a buscar un restaurante, ¿qué web te meterías? En TripAdvisor, etcétera. Pues lo mismo va a pasar con los agentes inmobiliarios. Tú quieres vender tu casa y sabes que hay una web especial en la que te va a decir ese agente inmobiliario, la experiencia que tiene, su currículum, la gente cómo ha trabajado con él, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos flacos. Y a partir de ahí tienes tu escaparate. Bueno, Tony, para ir acabando, nosotros siempre hacemos una pregunta al final del podcast. Como sabes, Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación. ¿Y qué le recomendarías a un agente inmobiliario para mejorar su desarrollo profesional? Bueno, lo primero que les recomiendo es que sea muy constante. Yo como formo equipos, veo entrar todos los meses y veo entrar gente nueva que entran muy fuerte, entran con mucha ilusión, entran con muchas ganas de aprender, pero se enfrentan a un sector que desde fuera parece muy fácil, pero una vez estás dentro no es tan fácil, porque tienes que aprender muchísimo, tienes que moverte muchísimo, tienes que invertir mucho en tu negocio y vas con una carrera
contra los gastos y los beneficios, porque no es una trayectoria que desde el primer mes te esté otorgando beneficios. Ojalá, pero no suele ser el caso. Suele ser Normalmente los agentes suelen tardar un plazo entre 4 y 6 meses en hacer sus primeras ventas y empezar a girar esa rueda de referidos. Entonces, es costoso. Entonces, mucha gente tira la toalla en el primer mes, ya se deshincha, ya vienen a menos formaciones, ya empiezan a hacer menos acciones para su negocio y hasta que desaparecen y no tienen ningún resultado en el sector. Entonces, mi consejo es que se lo tomen con calma. Pues con calma, pero sin prisa. Que se pongan objetivos. Es decir, no entrar a lo loco, decir, mira, yo voy a facturar. No. Voy a facturar tanto. Y para facturar tanto, ¿cuántos contactos tengo que tener al mes? ¿Cuántas llamadas de captación tengo que hacer? ¿Cuántas captaciones tengo que hacer? ¿Y cuántos ingresos voy a tener que hacer en 6 meses para yo no tirar la toalla? ¿Cuánto me tengo que formar? Que se haga preguntas. Y sobre todo que disfrute de su trabajo. Estamos en un sector que para mí es uno de los mejores trabajos que puede tener un ser humano porque estamos en el momento más bonito de las vidas de las personas, el momento que encuentran la casa donde van a criar a sus hijos, donde van a casarse, o incluso donde y también tendrán malos momentos, incluso se divorciarán, pero nosotros habremos ayudado a que se construya la vida de una persona en un sitio en concreto y eso es precioso. Entonces, que valoren su trabajo porque, como dice Confucio, si amas lo que haces, no trabajarás ningún día de tu vida. Y en este sector, si disfrutas haciéndolo y trabajas bien, no trabajarás ningún día de tu vida. Pues Tony, oye, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese consejo y con esa frase de Confucio. Así que, oye, te esperamos prontito en alguna otra acción de Fotocasa. Y si no, pues nos vemos en algún cursito seguro. Seguro que sí, ahí siempre estoy yo. Muy bien, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Tony. Un abrazo. Chao. Pues Juan Carlos, ahí va el punto de vista de Tony. No sé si estás de acuerdo. Sí, Ismael, al final creo que es interesante. Además me gusta mucho su puntito, cómo enfoca, ¿no? Es una persona con una energía diferente. Y eso se nota, ¿no? Porque se nota en una entrevista, pero también se nota cuando, bueno, pues gestionas a un cliente o cuando interactúas con un cliente. Y ese puntito de positividad y esa energía, ese buen rollo, digamos, evidentemente contagia lo que es la operación y evidentemente, bueno, lo puede hacer mucho más fácil. Pues sí, y fíjate que me ha llamado mucho la atención que diga que antes era tímido, ¿eh? Sí que se lo ha trabajado muy bien, porque parece que hay determinadas habilidades que son innatas, por eso se lo preguntábamos, pero evidentemente quizá nos puede costar más el desarrollarlas, pero siempre y cuando tengamos como objetivo poder cambiarlo, seguro que algo podemos hacer en relación a ese cambio, ¿no? A esa mejora continua de esa habilidad que nosotros ponemos el foco. Bueno, tú y yo también somos tímidos. Bueno, somos tímidos en parte, ¿no? Sí, mucho. Hay un tema, Ismael, súper importante de este episodio, de la entrevista con Tony. Yo no tengo delantal, Tony. No tengo delantal. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Tú verás, porque este podcast lo ven muchísimos profesionales, muchísimas personas. Es broma. Solo tenemos los elegidos, como ha dicho él. Totalmente. Me siento, vamos, ¿Cómo las tira? así. ¿Cómo las tira? No, pero Ismael, ha sido interesante porque a veces estamos acostumbrados a esos pequeños gurús que te hablan de, oye, ¿cómo puedes desarrollarte? ¿Cómo puedes formarte? ¿Cómo puedes mejorar profesionalmente? ¿Cómo puedes incrementar tu desarrollo profesional? Y te hablan de procesos complejos y te hablan de procesos muy de libro de autoayuda, que a veces esto a mí me hace muchísima gracia. Y sin embargo, Tony me ha parecido una persona, un profesional ahí que va al kit, ¿no? Al kit de la cuestión y te dice, oye, pues deberías intentar hacer esto y deberías enfocarte de esta manera. Y eso puede marcar la diferencia. Sí, y creo que también es importante el hecho de la constancia, ¿no? Porque es cierto que mucha gente se incorpora al sector inmobiliario pensando, como decía Tony, que eso es algo muy fácil, pero no tienen muy claros los procesos y no tienen muy claros sobre todo los tiempos en los cuales pues, vamos a poder obtener o comenzar a obtener ciertos beneficios. Y el hecho que decía él acerca de, oye, pues yo tengo un objetivo acerca de los ingresos y para ello necesito tantos contactos, hacer tanta llamada de captación, tantas captaciones y por lo tanto luego tantas ventas, eso es un trabajo que prácticamente no se hace ni siquiera
aquellos que ya llevan tiempo en el sector inmobiliario. Muchos sé que lo hacéis, pero cuando esto, por ejemplo, yo lo llevo a la formación, a veces se quedan incluso un poco asombrados, ¿no? Como que tengo que medir todo esto. Y claro, eso lo tenemos que medir no solamente, por ejemplo, en cuanto a las ventas, sino, oye, pues si quiero hacer X llamadas de captación, ¿qué acciones tengo que realizar antes para conseguir X contactos? Y para ello la medición es fundamental. Totalmente. Y sobre lo que dices de la constancia, al final es algo que, bueno, nos impacta a todos, sea en el sector que sea y hagas lo que hagas. Es algo muy importante, ¿no? Si te vienes abajo y no eres constante y no sigues avanzando, pues al final no vas a conseguir tus objetivos, ¿no? A medio largo plazo. El objetivo es, bueno, pues seguir y seguir y seguir, porque al final los resultados llegan y es fundamental. Y sobre lo que dices, 100% de acuerdo. Al final hay veces que, además decía una cosa Tony que me ha gustado mucho, es cuando ya crees que lo sabes todo, entonces ya dejar de aprender, dejar de hacer ciertas cosas, y esto es un mal endémico que he visto a muchísimos profesionales que intentas hablar con ellos sobre un tema o incluso abrirles la mente con cosas que no conocen y te vienen a decir, no, yo eso ya lo sé, no hace falta que me lo expliques y ese bloqueo es terrorífico. Sí. O incluso te encuentras mucha gente que te dice, eso no es así, ¿no? Cuando ellos consideran, o determinadas personas consideran que ya tienen la experiencia suficiente y que no es necesario realizar ningún cambio, cuando sabemos que al final, no solamente en el sector inmobiliario, al final todos los sectores cambian, hay que evolucionar, hay que empezar a aplicar ciertas cosas que antes no eran necesario. Por lo tanto, tener una mente abierta nos puede ayudar, pues, a empezar a aplicar cambios a nuestro día a día, a nuestros procesos, a tener una mejora continua de cara a poder obtener, pues como digo, mejores beneficios. Totalmente. Y luego, además, Ismael, por ejemplo, nosotros lo hemos visto mucho con el podcast. Nosotros con el podcast, bueno, pues tenemos un volumen de visualizaciones, de visitas, de escuchas más o menos estable, ¿no? Desde que empezamos, ya hace ya 3-4 años, ¿no? Más o menos. Sí, esta es la 4ª temporada. Pero fijaros, luego han ido saliendo muchos podcasts nuevos y había podcasts muy, muy llamativos, ¿no? Visualmente, incluso muy buenos comunicadores, pero al 5.º programa desaparecían o dejaban de hacerlo recurrentemente y luego al mes volvían a sacar otro y luego a las 2 semanas y luego desaparecían 2 meses. Y la constancia es, evidentemente, es algo que marca la diferencia. Pues sí, efectivamente. Bueno, ya lo comentaba Tony, ¿no? Con esas personas que se incorporaban al sector inmobiliario y que empezaban muy fuerte y que luego caía, pues, su energía y su motivación. Pues esto pasa con muchas de las cosas que hacemos. Hablaba también del tema de las redes sociales, ¿no? Queremos posicionarnos en las redes sociales y al principio pues quizás no funciona. Pues también lo tenemos que tener en cuenta. Por eso insisto también en el tema de la medición, ¿no? Oye, pues vamos a medir qué hemos hecho, cómo nos ha funcionado, qué hicimos que nos funcionó muy bien y qué estamos haciendo que no está funcionando tanto, y vamos aplicando esos cambios de cara a poder tener quizá cierta línea, ¿no? Cierta continuidad acerca de esos contenidos que vamos generando. Sí, fíjate, yo me he dado cuenta de esto con las redes sociales, con el canal de YouTube, que ha habido momentos en los cuales decías, he pasado ahí un mes y medio bastante regulero en cuanto a visualizaciones, y dices, pero ¿qué está pasando si los vídeos son buenos? Y al final es eso, ¿no? Es, oye, readapta y sigue. Claro. O sea, al final no hay otra opción. Pues bueno, yo creo que está bien por hoy, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, cuando me miras así... Claro, no sé qué decir, así que digo, se la lanzo ya. Sí, lo vamos a dejar por aquí. Pues nada, amigos, 1000 gracias por estar una semana más con nosotros y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.